doctor José Manuel Trinidad, Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, en Jerez, en Cádiz, en Sevilla, en Huelva y en nuestros corazones también. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Qué gusto da venir, de presentación. Hombre, en nuestros corazones y en nuestros oídos también, porque es mágico el doctor, porque lo cura todo. Hoy hablamos del síndrome del piramidal en este Rebélate contra el Dolor. ¿En qué consiste este síndrome? No me imagino que será que se te pone una pirámide en la pierna, ¿no? ¿Y qué tipo de dolor produce? Espero que no sea un dolor piramidal. Esperemos, por favor. Pues, Jaime, es un síndrome que últimamente vemos mucho en nuestras consultas. Y el piramidal es un músculo que se encuentra en el glúteo. Y es un músculo muy importante porque se encarga de rotar la cadera, la pierna. De modo que cuando se produce una contractura de este músculo, se da un dolor a punta de dedo en el glúteo, que sobre todo se empeora cuando nos sentamos o con determinadas posiciones al bajar escaleras. Entonces, puede empezar como ese bocado, hay un bocado en el culo, ¿no? Para que lo entendamos, sería el dolor principal, pero como este músculo está muy cerca del nervio ciático, la propia contracción del músculo muchas veces comprime también el ciático y se irradia el dolor hacia abajo, hacia la pierna. Es muy característico. Bueno, esto es como la ciática, ¿o no? ¿O es Claro. diferente? Claro, ese es el problema que tenemos con el síndrome del piramidal, que el dolor que acabo de contar es muy parecido al que se produce por una ciática. Una ciática es una hernia discal en la columna lumbar, normalmente L4, L5, L5, S1, que produce este mismo dolor muy parecido. De modo que es muy importante que en esa primera consulta la exploración y sobre todo la resonancia de la columna lumbar pues nos saque un poquito de dudas de si estamos ante un síndrome piramidal o estamos en una hernia discal. Pero además no todo acaba ahí. La zona del glúteo tiene muchas estructuras, de modo que articulación sacroiliaca o las pequeñas articulaciones de la columna también van a dar un dolor muy parecido. Esa famosa trocanteritis que tiene mucha gente, que es el dolor ahí en la cadera, pero que se va hacia el glúteo. Al final la trocanteritis no es más que una tendinitis, también una contractura del glúteo medio, que es un músculo que pasa justo al ladito del piramidal. Entonces son tantas las estructuras que tenemos ahí en el glúteo que un dolor que a lo mejor viene catalogado de síndrome de piramidal hay que estudiarlo muy bien. Bueno, ¿y es frecuente o no es frecuente esto? Pues yo creo que es menos frecuente de lo que vemos hoy en día. Es decir, a mí me llegan nuestro equipo llegan muchísimos pacientes con este síndrome del piramidal ya catalogado, pero realmente muchos, como digo, son otras patologías, son hernias discales y son las patologías que hemos nombrado antes. De modo que muchas veces, cada vez que tenemos un dolor en el glúteo, el fisioterapeuta o el propio paciente lo cataloga del síndrome piramidal, pero realmente no todos son esa patología. Yo he pasado de mis inicios que decían que el síndrome piramidal no existía, a ahora que todo es síndrome piramidal. Entonces, como siempre, la virtud está en el término medio y hay que estudiar muy bien estos casos para afinar el diagnóstico. Bueno, le pregunto, doctor, ¿qué puede favorecer que esto aparezca? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se soluciona esto? Sí, pues es una patología, Jaime, muy frecuente en deportistas. Date cuenta ahora que carreras y además normalmente siempre vamos que si ultramaratones, todo este tipo de prácticas o crossfit, deportes muy intensos, pueden producir lesiones de este músculo. Y ahí pues la evolución suele ser muy buena cuando lo tratamos con reposo, con algún tipo de infiltración, suele ser muy buena. Luego hay determinadas profesiones y sobre todo tenemos que pensar en profesiones que pasen mucho tiempo sentado. El sector del transporte, el taxi, mucho tiempo sentado en el vehículo, pues favorece esa compresión del músculo sobre el isquion, sobre el hueso, y produce esa contractura por el roce típico que tenemos por pasar mucho tiempo prolongado sentado. Entonces ahí sí tenemos que trabajar los hábitos posturales, intentar cambiar la postura o incluso mejorar la zona del asiento todo lo posible para evitar la aparición de este síndrome. Bueno, doctor, imagino que por ahí irán también lo que se puede hacer para tratarlo. ¿Qué se puede hacer? ¿Rehabilitación, pinchacitos, cosas modernas de esas que le gustan a usted? Claro, bueno, aquí somos muy básicos, ¿eh? Todo lo que es muscular
para tratar los dolores musculares, imprescindible el trabajo junto con el fisioterapeuta, muy, muy importante. Si estamos hablando de deportistas, pues tendremos que pasar un periodo de reposo. Y aquí nosotros vamos a hacer infiltraciones guiadas con ecografía, porque como hemos dicho, son muchas las estructuras que hay y tenemos que afinar exactamente ahí. De modo que siempre guiado con ecografía, o bien infiltraciones con anestésicos corticoides, o bien incluso cuando son muy crónicas, el uso de la toxina botulínica o de los factores de crecimiento, pues también pueden ayudar a mejorar este tipo de patología. Y estas infiltraciones no solo son terapéuticas, sino que también nos sirven para el diagnóstico. La forma de saber si estamos ante un síndrome piramidal o tenemos una hernia discal y otras cuestiones que tenemos que tratar de forma completamente diferente es hacer esa infiltración, que es muy sencilla. Si el dolor se quita, es un síndrome piramidal. Si no se quita, tendremos que seguir estudiando para ver dónde está el origen del dolor. De modo que estas infiltraciones, estos tratamientos, pues muchas veces ayudan al diagnóstico. Bueno, ya saben que esta es la parte que más nos gusta, que es escucharle a usted, y quiero escuchar a Esperanza, que ya pues es de Cádiz y nos dice que comenzó de forma repentina con un dolor en el glúteo y el fisio le dijo que era el síndrome del piramidal y dice que se ha estado tratando y que no ha mejorado nada y hace poco le infiltraron en el músculo. Está desesperada. ¿Qué le decimos a Esperanza? Espero que sea darle esperanza, por favor. Pues mira, Jaime, efectivamente, es lo que estábamos hablando ahora. La forma de saber si estamos ante un síndrome del piramidal o no es hacer esa infiltración y ver la evolución. Y por lo que nos está contando Esperanza, no ha mejorado con ese bloqueo. Si se ha hecho guiado con ecografía, se ha ido exactamente al músculo, va a ser posible que no estemos ante un síndrome piramidal. Te digo que todos los dolores, el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que todos los dolores del glúteo no son un síndrome del piramidal. Entonces, posiblemente ella esté ante otra patología y posiblemente las hernias discales L4, L5 o L5S1 comienzan con ese bocado en el glúteo, con ese dolor a punta de dedo ahí, que luego a lo mejor se va irradiando hacia abajo, pero muchas veces únicamente tenemos ese dolor en esa zona, de modo que yo recomendaría que se hiciera una resonancia de la columna lumbar y se ampliara el estudio para ver si estamos ante otra etiología, ante otra causa del dolor completamente diferente de este síndrome piramidal. Bueno, esto es lo importante, que usted nos envíe preguntas al 629 40 85 30.